Tardes con todos. El tema que me ha tocado tratar esta tarde de hoy es contención en crisis, pero en especial en víctimas de delito sexual. Como hemos visto en el transcurso de la tarde, existen muchas situaciones de crisis que presentan en emergencia, ¿no es cierto? Vamos a ir desarrollando, voy a contestar algunas preguntas que las tengo pendientes y vamos a trabajar en esto. Para trabajar en todo lo que es contención en crisis, hablamos de una contención psicológica y de una contención emocional. La contención psicológica o emocional se utiliza en aquella persona afectada por un fuerte crisis emocional que deriva en conductas perturbadoras. El objetivo de esta crisis es tranquilizar y estimular la confianza de la persona afectada. La contención requiere, en primer lugar, la capacidad de insight. ¿Qué significa esto? De identificar los propios sentimientos y emociones y de empatizar. Entendida esta acción como la capacidad de conectar con las emociones y sentimientos de la persona a la que estamos atendiendo, pero sin ser desbordados por ellos. Es decir, yo no puedo atender a una persona que está en crisis sufriendo yo una crisis emocional, ¿sí? Hay muchas situaciones que les hayan tocado vivir a ustedes en su trabajo, en sus guardias. Cuando veo a otra persona y se me activa una situación emocional muy mía, yo ya no puedo atender a esa persona. Tengo que pedir a mi compañero o enfermero o enfermera que me ayude con esta persona hasta yo tranquilizarme y tomar un estado emocional tranquilo yo primero. ¿A qué llamamos crisis? A lo largo de la vida de todos los seres humanos se nos presentan una serie de sucesos que llevan a enfrentar un estado emocional tal que de no ser resuelto adecuadamente nos arrojaría un desequilibrio total, o sea, a lo que en salud mental llamamos crisis. Una persona que atraviesa por un estado de crisis se encuentra en una etapa vivencialmente importante para continuar el curso de su vida. No importa qué tipo de crisis seas, el evento es emocionalmente significativo e implica un cambio radical en su vida. El individuo enfrenta un problema ante el cual los recursos de adaptación, así como sus mecanismos de defensa usuales, ya no funcionan. Por lo tanto, hablamos de que en salud mental, en el área de psicología, un ser humano presenta alrededor de 32 mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa los utilizamos todas las personas todo el tiempo. Son procesos psicológicos inconscientes que utilizamos las personas para evadir ciertas situaciones que nosotros creemos que nos amenazan de manera interna o externa. El problema que rebasa las capacidades de resolución y por los mismos se encuentran en un franco desequilibrio. Como resultado de todo esto, la persona experimenta una mayor tensión y ansiedad, lo cual inhabilita aún más encontrar una solución. ¿Qué nos dice esta imagen? Esta imagen nos puede hablar o nos puede dar muchos conceptos a lo largo que yo pueda mirar el rostro de la persona, la posición corporal que está teniendo esta persona, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos cuando miramos personas en esta situación? La intervención en crisis es un proceso que busca influir activamente el funcionamiento psíquico de una persona durante un desequilibrio, para aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes y ayudar a reactivar las actividades afectadas por la crisis. La evaluación e intervención adecuadas son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y de terceros, ayudarlo a afrontar eficazmente el problema y empoderarlo para hacer frente a futuros acontecimientos vitales de manera eficaz. Se estima que el 4% de consultas a médicos de atención primaria tienen que ver con crisis psiquiátricas o sociales, causados por eventos estresantes agudos. Esto según la Organización Panamericana de Salud. El concepto de crisis nos presenta los mecanismos que posee una persona para adaptarse al medio que rodea y han sido utilizados sin obtener un resultado satisfactorio. Hablamos de la paciente que usted nos indicó, doctora, hace un momento, en el que ella se encontraba, según la sintomatología que usted me dio, en una situación emocional de pánico. Al no poder controlar esto mediante los fármacos, que son los tranquilizantes o los sedantes, esta persona puede ser mayormente vulnerable el momento que sale. Entonces tenemos que determinar el nivel de riesgo que pueda tener la paciente. Hablamos de un riesgo suicida, que es altísimo en esta persona, ¿no es cierto? Porque emocionalmente ella se encuentra desequilibrada, está desbordante. Entonces tenemos que ser muy suspicaces en saber qué medidas a tomar con estos pacientes.
Cuando hablamos de la etiología, según el momento en que aparece, existen diferentes tipos de crisis que se podrían enfrentar a lo largo de la vida. Estos pueden dividirse en dos grupos. El primero es una crisis de desarrollo. Son aquellas que presentan cuando se da un cambio en las diferentes etapas del ser humano. Hablamos de la adolescencia, de la etapa de la adultez. Es una crisis del desarrollo, esta no es muy compleja. Pero hablamos de las crisis circunstanciales, que son aquellas que ocurren en cualquier momento de la vida, son totalmente inesperadas. Entre ellas podemos encontrar un accidente de tránsito, una enfermedad terminal, el fallecimiento de un ser querido, un abuso sexual, entre otras. Estas crisis circunstanciales tienen ciertas características particulares. Son inesperadas, son repentinas, son urgentes, son masivas para el psiquismo del ser humano y exponen tanto al peligro como a la oportunidad. Cuando hablamos de víctimas de delito, llegan a su emergencia o a su consulta personas con cuerpos o con rostros realmente notorios de que viene siendo o es una persona violentada, ¿no es cierto? Pero no sabemos de qué circunstancias viene la persona. Tenemos una imagen en la que mostramos situaciones de los contextos del delito que viene esta persona o del contexto que ha sido violentada. Estas personas llegan a su consulta, muchas de ellas con un mecanismo de defensa, muchos mecanismos de defensa, pero los principales, hablamos de la disociación. ¿Qué significa la disociación? La persona que viene de un evento estresante, de un evento traumático para ella, es como que si ustedes le vieran a una persona que estuviera bloqueada, como si estuviera tranquila y serena, sentada esperando que le atiendan, pero esta persona está disociada, es decir, su mente de su cuerpo se aislaron totalmente, ¿sí? Quiero evadir todo lo que me puede hacer recordar la vivencia que yo vengo teniendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos mecanismos de defensa que utilizan los seres humanos, sobre todo víctimas de delito sexual. Es un mecanismo que ellos utilizan para poder sobrevivir de este trauma de las que ellos vienen siendo víctimas. Los estados de crisis presentan 3 momentos a lo largo de su desarrollo. El factor precipitante, que es el desencadenante del estado de crisis. La respuesta desorganizada que pueda tener tanto la persona como los familiares. Y la intervención, que es la que estabiliza a la persona o a la familia ante la situación de crisis. Cuando las personas se enfrentan a una crisis, podrían reaccionar de diferentes formas. Acá hablamos sobre el asunto de los niños, ¿no? En la parte de pediatría, como indicaban. Ustedes tienen sintomatología de que el niño pueda haber sido víctima de una situación o de un abuso sexual. Pero también estamos hablando de que si el adulto responsable, el que le acompaña al niño, coge al niño y huye, quien está en crisis emocional es el cuidador, es la madre o es el adulto responsable. Y es posible que estemos viviendo una situación de violencia intrafamiliar, ¿sí? Es notorio esto. Por eso, como dice la doctora Viviana, es importante porque cada uno de estos puntos tendrían que ser desarrollados en un taller más grande, porque acá tendríamos que ver indicadores físicos, indicadores psicológicos, tanto en niños, se diferencian mucho los indicadores físicos y psicológicos, como en un adolescente víctimas de delito sexual. Entonces tendríamos que dar lectura a estos cuerpos. Incluso hay un libro que dice los cuerpos que hablan. Entonces tendríamos que dar incluso lectura a ello para saber qué nos está diciendo estos golpes o estas situaciones que tienen los cuerpos que nos indican que es víctima de un delito. Las reacciones. Las reacciones de las víctimas pueden ser diferentes, ¿no? Evitando los estímulos asociados con el evento que les hace sentir amenazados. Mostrarse irritables, presentarse menos flexibles o menos sociables. Podrían comportarse con las personas que le rodean distinto a su actuar normal. El manejo de la crisis. La intervención llevada a cabo por profesionales de salud mental puede ofrecer una ayuda inmediata para aquellas personas que atraviesan por una crisis y necesitan restablecer su equilibrio emocional. La intervención terapéutica resulta tan atingente como la de un paramédico cuando procede a proporcionar soporte de la vida de un herido de gravedad. En la práctica diaria, es importante que si una persona presenta un estado de crisis, no quiere firmar un consentimiento informado,
y no pueden ustedes como médicos abordar, es necesario utilizar lo que se llama los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos no necesariamente tiene que hacerlo un psicólogo, lo puede hacer el personal que esté a cargo, pero manejando situaciones y puntos específicos para tranquilizar a la persona. Los métodos para los cuales se auxilia a las víctimas en crisis a lograr su recuperación son conocidos genéricamente como técnicas de intervención y tienen un par de propósitos esenciales. Primero, restablecer la capacidad del individuo para afrontar las situaciones de estrés en las que se encuentra. Dos, proveer asistencia a estos individuos para reordenar y reorganizar su mundo social destruido. Los principios de una intervención en crisis. Es la oportunidad, es la meta con la que vamos a conseguir y la valoración. Cuando hablamos de oportunidad, hablamos de una terapia breve, de urgencia con tiempo limitado. Se calcula para reducir el peligro, es decir, el riesgo que puede tener esta paciente por sufrir esta crisis. Metas, ayudar a la persona a recuperar el nivel y el funcionamiento equilibrado. La valoración es importante que abarque tanto la fortaleza como la debilidad de cada uno de los sistemas implicados en la crisis. Los componentes o los pasos a seguir son hacer contacto psicológico, tener una escucha activa, saber qué es lo que me quiere decir la paciente, tomar un diálogo que no sea un interrogatorio, sino esperar que la persona se calme, se tranquiliza, pueda respirar y pueda comentarme qué es lo que pasó. Eso es un contacto psicológico. Examinar las dimensiones del problema, explorar las soluciones posibles. Yo aquí tengo que darme cuenta del riesgo de que la paciente pueda sufrir una situación, si es que ella está con ideas suicidas, si está con planeación suicida, qué está pasando en su pensamiento. Aquí examinamos la dimensión del problema del que viene y al que puede llegar. Ayudar a tomar una decisión concreta. No puedo dejarle salir a la paciente, no puedo permitir que la paciente se fugue. Necesito tener un plan de contingencia y ser operativos en ese momento porque la persona está en altísimo riesgo. Registrar el progreso de seguimiento. Esto ya en las historias clínicas vamos analizando y viendo todos los pasos que ustedes van tomando, ¿sí? Al igual que hicieron, como les comentaron los compañeros, el contacto que hacen con DINAPEN, el contacto que hacen con Fiscalía, es importante que ustedes se registren en su historia clínica. Eso se da un seguimiento a lo que ustedes como médicos hicieron con la paciente. Las reacciones de crisis que ocurren después del impacto están relacionadas con las siguientes variables: la edad, el sexo, grupo étnico, nivel socioeconómico, la estructura de personalidad y el estado de salud psicológico, los mecanismos habituales de defensa, intensidad de los múltiples estresores que aparecen después del impacto, la disponibilidad y educación de las redes de apoyo social, la extensión del significado de las pérdidas personales experimentadas, recursos de ayuda de emergencia disponible. Esto lo hacemos en el largo de la entrevista que tengamos con el paciente o con la persona responsable. Integrando esta información y usándola en beneficio de cada individuo, se puede estimar los problemas que cada víctima habrá de enfrentar y a su manera usual de resolverles, apoyando a lograr en mejores condiciones. Cuando hablamos de orientación de técnicas, es importante insistir en la búsqueda de medidas de autoprotección, facilitar la expresión del dolor en la víctima, mantener la noción de intervención temprana permanentemente, utilizar el reencuadre de la normalización, enfatizar el análisis transgeneracional del hecho y extender el tiempo de duración de crisis. Cuando hablamos de un impacto psicológico, psiquiátrico en una víctima de violación, he utilizado esta imagen, ¿sí? Porque las víctimas llegan después de un hecho violentado, de un hecho maltratado, ultrajado, lastimado, violentado todos sus derechos. Mientras ella está hablando con usted, seguramente la víctima, dentro de su psiquismo, le puede pasar como pantallas todo lo que ella ha vivido, la violencia por la que viene siendo víctima. Y es posible que ustedes puedan entender entonces a las víctimas que cuando hablan con ustedes, quizás ellas contesten automáticamente sí, no, no sé. Es porque
si hacemos un examen de funciones psíquicas, su atención, su concentración, su memoria se encuentran alteradas por una ansiedad expectante. Ellas no están en ese momento de la entrevista. Seguramente si preguntamos a la víctima quién te atendió, no va a recordar ni el rostro de la médico o de la enfermera que le atendió. ¿Sí? Es producto del daño psicológico, del impacto emocional que recibió la víctima. Cuando uno se entrevista a una víctima es muy importante no detallar el hecho de la violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto en fiscalía, cuando se llega ya a la investigación, va a haber el médico quien va a preguntarle a la víctima qué sucedió, el médico legista, va a haber el psicólogo que va a hacer el peritaje psicológico de la víctima, es decir, la entrevista como tal, y él tendrá que hacer un análisis de la versión, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque el psicólogo perito tenemos que sacar la credibilidad del relato de la víctima. Entonces, por ello que nosotros como médicos en emergencia tenemos que limitarnos en la entrevista para no poder contaminar el relato de la víctima y no revictimizar, ¿sí? Tengo que ser muy cuidadoso en hacer preguntas sugestivas, como decir, ¿quién te hizo esto? ¿Te hizo tu papá? ¿Te hizo tu tío? Yo estoy sugiriendo a la persona que diga, sí, él me hizo. Yo tengo que ser muy cauteloso en hacer la entrevista y limitarme en la parte médica y dejar que los peritos en fiscalía continúen con su trabajo. La violación es un delito con implicaciones médicas, psicológicas, legales y sociales. Más que un acto sexual, es un ataque agresivo con expresión sexual que produce en la víctima complejas reacciones emocionales y a menudo más significativas que la lesión física. La fase aguda empieza desde el momento de la violación y puede durar varias semanas. Las víctimas llegan a las salas de urgencias en un estado afectivo mixto, que incluye llanto, cólera, miedo e incredulidad. Pueden presentarse además la autoacusación, el miedo a ser lastimada, la degradación, la despersonalización, las ideas de suicidio, ansiedad, depresión, inseguridad, confusión. A largo plazo constituye un trastorno por estrés postraumático. No en todas las víctimas se da esta sintomatología. Hay víctimas que pueden presentar cuadros de ansiedad generalizada, depresiones moderadas, depresiones leves con rasgos psicóticos, dependiendo de la personalidad o de la estructura de personalidad de la víctima. Pero hay un gran porcentaje que sufren de un estrés postraumático. Esta sintomatología está indicada en la reexperimentación del proceso traumático. Cuando hablamos de esta reexperimentación, son imágenes de flashbacks que tienen las víctimas, es decir, ellas están sentadas o ellas están durmiendo, pero vuelven a revivir el evento traumático, ¿sí? Esto invade su campo visual independiente, es algo inconsciente. El aislamiento del mundo exterior, síntomas automáticos como la sudoración, el temblor, la rumiación del suicidio, esta idea perseverante de matarse, de autoagredirse, la incapacidad para concentrarse, rechazo y miedo a los hombres, pesadillas donde se revive el evento, culpabilización por no haber prevenido el ataque, la desconfianza y desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Los roles de la intervención inmediata. Garantizar un espacio y trato digno para la atención con los principios de humanización y de confiabilidad. Como decía el doctor Pacheco en su ponencia, es muy importante ser muy cautos cuando entregamos un turno y no podemos decir la paciente la paciente violada o la paciente de violencia intrafamiliar. Porque es verdad, como dice el doctor, seguramente la paciente está escuchando o hay familiares de la paciente y estamos revictimizando. Atención por parte del profesional en un abordaje a la víctima de violación sexual. Compromiso personal y profesional en el acto de cuidar, orientar, guiar, educar, disminuyendo los niveles de revictimización. Dar a conocer al paciente o al acompañante la atención integral que se le proporcionará en el centro hospitalario. Brindar educación en cuanto al tratamiento antirretroviral y a su objetivo de profilaxis en caso de una víctima de violencia sexual. Valorar la condición mental de la persona con el objetivo de identificar situaciones urgentes que requieran la atención especializada inmediata por psicología y psiquiatría en el caso que ya hemos conversado. ¿Qué es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer?
Apoyar a la víctima a reducir las ansiedades y restablecer los sentimientos de autocontrol. Mantener una escucha activa. Garantizar seguridad y apoyo estableciendo una relación de empatía. Contribuir en la recuperación de la víctima. Creer su historia de abuso, sin emitir prejuicios y prejuicios. No culpabilizar sobre lo sucedido. Explorar el evento de asalto sexual si la persona así lo desea. Orientar sobre asuntos prácticos que enfrenten en aspectos de salud legal, protección y emocional. Reconocer que no se puede cambiar el evento de violación. Todo esto lo trabajamos en una entrevista empática con la persona. Si esta persona se encuentra en un estado altísimo de ansiedad, irritable, que ella no quiere ser abordada por ningún médico, necesitamos utilizar los primeros auxilios psicológicos para lograr estabilizar emocionalmente a la paciente, tener el autocontrol de ella, que ella pueda de aquí en adelante tomar una decisión en función de que esto sí quiero hacerlo. Pero no podemos abordar o tratar de intervenir con una paciente en crisis. Necesitamos que la paciente se estabilice emocionalmente para poder actuar de manera óptima. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Hacer preguntas que puedan ocasionar mayor inseguridad o culpabilidad, como ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué vestía de esa manera? ¿Qué hacía a esa hora? Eso es algo que no debemos de preguntar. Intentar resolver todo a la vez. Como hemos visto, el momento que activamos una red de instituciones o de profesionales, cada uno hará lo suyo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que limitarnos en función del rol que estemos desempeñando en ese momento. Tomar decisiones que comprometan por largo tiempo. Realizar promesas. Comparaciones con otras situaciones. Minimizar el evento. Aventurarse a llamar a redes de apoyo sin consentimiento de la víctima. Contar su propia historia. Ignorar o minimizar sentimientos ni hechos. Juzgar, regañar o tomar partida. Confrontar o interpretar. Todas las víctimas de delito sexual, en especial las personas más vulnerables como son niños y también adultos mayores y personas con discapacidad, vienen de un contexto en el que realmente necesitan la ayuda de nosotros como profesionales. Quizás la persona o el cuidador que le acompaña al niño es una persona que también viene siendo violentada en su casa y no va a tener estrategias para afrontar un hecho que ella lo está viviendo. Y como profesionales de la salud tenemos que darnos cuenta y pedir ayuda de inmediato. Aprender a escuchar. Como les dije hace un momento, los cuerpos hablan. Es importante tener un diálogo y sabernos comunicar en la parte verbal y la no verbal. Muchas de las víctimas adolescentes nos pueden decir mucho solo mirándole al rostro. Tenemos que tener lecturas de estos cuerpos. Muchas gracias.